Muy buenos días, hermanos y hermanas. Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos gloria y te damos alabanza porque anhelábamos este momento. Desde hace 3 años el Señor había anunciado esta grande bendición, pero no solamente para la iglesia como tal en Islandia, sino que lo había anunciado para esta nación. Me decía un hermano nativo de aquí hace poco y me dijo: estoy muy feliz, estoy muy contento porque yo anhelaba y le decía al Señor: Señor, tu iglesia, tu palabra necesita estar aquí, necesita llegar. Y el Señor le respondió a través de la profecía y le dijo: muy pronto estaré libertando no solamente la iglesia, sino toda esta nación. Gloria sea el Señor, bendito nuestro Dios. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Y también una hermana tenía un sueño en el cual entraba la hermana María Luisa, hace como unos 3 meses tenía el sueño, y por donde entraba la hermana había luz, y la hermana entonces le decía a nuestra hermana que tenía el sueño: hermana, usted sígame y no mire a ningún lado, sígame. Eso es lo que ha llegado para nosotros y para esta nación el día de hoy. La luz de Dios, la palabra real y verdadera, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dado por alguien quien Él escogió, nuestra amada hermana María Luisa. Gloria sea el Señor, hermana, la amamos en el Señor. Islandia la ama, todos la amamos, porque a usted fue hecha la promesa y usted creyó cuando eran 4. Y hoy nosotros, gracias a que usted creyó, estamos gozando de esta bendición y de este privilegio y de este honor de ser guiados por el Espíritu Santo, de poder confiar y ser escuchados por Dios. A usted fueron hechas las promesas, hermana. Nosotros somos parte del cumplimiento de esa promesa. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy es motivo de fiesta, motivo de alegría y motivo de libertad, gozo y felicidad. Por eso, hermanos y hermanas, los dejo en compañía del hermano John Mauricio Londoño, supervisor de la iglesia aquí en Islandia. Dios les bendiga a todos. Hermanos, a todos muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos, hermanos, todos muy contentos. Nuevamente, hermana María Luisa, una gran bienvenida a usted, a su familia. Vamos a orar, a entregarle este hermoso momento a nuestro Dios. Vamos a abrir el corazón para que sea Dios entrando en cada uno de nosotros, libertando, y así como el hermano Andrés hace un momento mencionaba, el fuego de Dios entre, queme y saque la escoria y quede únicamente la pureza de algo. Vamos a orar. Señor de la gloria, bendito Dios, poderoso Rey, Señor, aquí estamos con todo nuestro amor, Señor, y con toda nuestra entrega, con toda nuestra felicidad y con toda nuestra alegría, viendo, Señor, con nuestros ojos lo que tu boca habló, Señor, para esta nación, que tú traerías a tu sierva para grande bendición. Y hoy somos testigos presenciales del cumplimiento de tus promesas. Gracias, Señor, por este momento. Venimos con el alma abierta y dispuesta a aprender, a ser enseñados, a ser instruidos en tu palabra, porque en tu palabra, Señor, hay gozo, paz, felicidad y hay vida eterna. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por esta maravillosa y grande oportunidad de estar congregados en tu nombre y aún más en compañía presencial, Señor, de tu sierva. Gracias, soberano Rey, Señor. Quédate en nosotros, con nosotros. Todo te lo suplicamos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Vamos, hermanos, a cantar un hermoso himno, el himno número 30, que ya también vemos cómo nuestra hermana se ha consagrado por entero al Señor. Y estaba pensando también en el apóstol Pablo y en sus palabras cuando él decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aunque nosotros nunca oímos esas palabras directamente de la hermana, pero es lo que ella ha hecho y lo que nosotros hoy queremos hacer. Ver a la hermana, Dios nos la dejó como ejemplo vivo de que sí se puede alcanzar la perfección y se puede alcanzar la integridad. O sea que sí es posible, y la hermana nos está enseñando el camino
para lograrlo todos en la iglesia. Alabanzas al Señor. Himno número 30, entera consagración. Aleluya, aleluya, alabanzas. Cuán grande es el Señor. Que sea ese el propósito de día a día en nuestra vida. El dedicarnos a Dios, el pensar en Él, el entregarle nuestra vida, nuestro amor y nuestra voluntad. Alabanzas al Señor. Qué alegría que los himnos que aquí cantamos los vivimos, los sentimos. Y cuando abrimos el corazón cantando, también viene el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar el coro número 11 con mucha alegría, este hermoso coro para nuestro Dios, porque ¿quién quiere más de Cristo? Amén. Así se canta, con sentir, con el alma, que los labios, que los brazos, que sean solamente una extensión del alma y del corazón, que realmente lo manifestemos para que asimismo el Señor entre. Pide y se os dará, toca y se abrirá. Cantando le estamos demostrando al Señor que sí queremos de Él. Así que hacerlo con todo el amor y con todo nuestro sentir.
Coro número 11, yo quiero más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Aleluya, alabanzas, cuán grande es nuestro Señor. Muy contentos, hermanos, vamos a cantar este coro que sigue antes de dar paso a nuestra querida hermana. El número 147, libertad, libertad. Lo más hermoso que uno puede recibir en la vida es la liberación que viene de parte de Dios. Y aquí hoy tenemos todos el corazón dispuesto, tenemos la presencia de Dios en medio de nosotros, tenemos a nuestra maravillosa líder espiritual en medio de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace falta para que cada uno de nosotros recibamos liberación? Y la respuesta es que abramos el corazón, que creamos y que dispongamos nuestro ser para recibir la enseñanza. Eso es importante, y que reflexionemos y traigamos al corazón todo lo que hoy vamos a recibir. De esa manera vamos a recibir nuestra liberación. Si queremos ser libertados, hermanos, coro número 147. Grande es nuestro Dios. Tenemos una líder que ama a Dios. Tenemos una líder que defiende lo de Dios con toda su alma y con todo su corazón. Y tenemos una líder que predica la verdad pura del Evangelio. Gloria al Señor. Así que lo tenemos todo en la vida para ser inmensamente bendecidos y libertados. Así que, hermana María Luisa,
bienvenida con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Atentos, hermanos, para que recibamos todos mucha bendición. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, niños, niñas, todas las personas en este día. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes. Bendiciones de Dios para ustedes. Y el Señor me habló, me dijo ahora que aquí en este país progresivamente estaría creciendo y difundiéndose la palabra del Señor a los nativos. A los nativos. Yo sé que el día de hoy, yo creo que no hay nativos. ¿Dónde está el hermano? ¿Hay nativos? ¿Aquí? ¿Pueden levantar la mano? Ya, bienvenidos. Y el Señor dice que Él va a bendecir y que Él va a transformar los corazones, va a convertir los corazones de los nativos en este país y les va a dar a conocer sus caminos, su palabra, y los va a bendecir también. Porque yo sé, hermanos, que aquí todos los que estamos hoy son latinos de diferentes países. Pero esos latinos Dios ha permitido que anden por todo el mundo. Por todo el mundo andan y Dios los va a usar para llevar la semilla del evangelio, para llevar la palabra de Dios a los corazones de toda esa gente. No importa el idioma, no importa la raza, el color, nada interesa, las costumbres. Hasta la manera de cantar, el Señor va a unificar el canto en todo el mundo, en su obra, en su iglesia. Y todos terminarán cantando como los latinos, porque así Dios lo ha dispuesto y así lo hará el Señor. Pueden sentarse un momentillo y hablando pues de lo de los idiomas y de la expansión de la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo le habló a los apóstoles y les dio la orden, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Por todo el mundo. Nosotros sabemos en la Biblia que los apóstoles estuvieron solamente en una parte de África y una parte de Asia y en algunos lugares de Europa. Y no pudieron, se dice, no se cumplió lo que el Señor le dijo a ellos de que por todo el mundo. No, Dios estaba hablando que por todo el mundo se iba a predicar su palabra. Y no solamente serían los apóstoles, sino la descendencia al futuro, ¿no? Los que iban, las generaciones futuras. Hoy nosotros nos consideramos que somos generaciones futuras desde la época de los apóstoles, porque el Señor ha estado, se preocupó el Señor por el mundo, por la gente que ya estaba andando sin Dios. Y bueno, antes de seguir lo que les voy a narrar, hoy en día, una vez una hermana, hace muchos años, por ahí como unos 15, 20 años, una hermana tuvo un sueño. Y ella dice que ella se soñaba que yo hablaba en todos los idiomas del mundo. Y que yo hablaba en todos los idiomas y predicaba. Entonces dijimos, eso no es lógico, eso no puede ser posible, eso no es normal. No, como que no le dimos crédito al sueño. Pero han pasado tantos años y ahora tenemos la inteligencia artificial. Con eso se ha empleado para sacar ya en algunos idiomas los estudios bíblicos, las preguntas y respuestas en el idioma. Por eso no es perfecto, ¿no? No es perfecto como el idioma pues de la persona, pero es entendible y la gente comprende el mensaje, gracias a Dios. Entonces Dios tenía desde esa época, cuando el Señor le dijo a los apóstoles esa orden, vayan por todo el mundo, el Señor sabía que sí se podía y que eso era posible, viajar o que todo el mundo tuviera la oportunidad de escuchar el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. El Señor sabía eso y por eso Él lo dijo, y realmente hasta el día de hoy nosotros, después de 2000 años, estamos viendo, comenzando a ver cumplidas esas órdenes, esas promesas de nuestro Señor. Así que gracias le damos a Dios por ello. También, hermanos, yo les decía a ustedes que el mundo pues estaba sin Dios. Y nosotros pues conocemos a veces por historia
que hay muchas religiones, miles de religiones seguramente, o cientos de religiones, y que la gente en el mundo, algunos en la religión tratan de buscar a Dios, buscar un consuelo, buscar la paz. Existen, por ejemplo, las religiones cristianas. Nosotros sabemos de la religión cristiana. Oímos también, por ejemplo, los judíos o los musulmanes, que es como lo más sobresaliente en religiones. Y luego entre las religiones cristianas, pues también muchas corrientes, muchas ramas, muchas sedes de iglesias. Y allí fue donde yo pues conocí en una iglesia evangélica, por primera vez conocí lo de Dios. Yo venía de la religión católica. Y cuando ya conocí la Biblia, porque yo había oído nombrar la Biblia, pero nunca la había tenido en mis manos ni había leído, menos. Y cuando yo por primera vez comencé a leer la Biblia que conocí en la iglesia evangélica, yo me enamoré de Dios y me agradó y seguí. Yo dije, yo voy a seguir porque me gusta. Sí, ya se me había olvidado que cuando era niña, tenía por ahí unos 8 años más o menos, yo tuve un sueño con el Señor Jesucristo, que ustedes lo han oído en los testimonios y lo han leído en vivencias. Y cuando ahí el Señor Jesús me hacía un llamamiento y me decía que yo le ayudara a escoger las almas para el reino, pues el sueño fue muy maravilloso. Sin embargo, en la realidad, yo como niña de 8 años, yo no entendí qué sería, pero el sueño me dejó tan impactada que nunca se me olvidó y siempre estaba en mi recuerdo, en mis pensamientos y en mi corazón ese sueño. Y ya cuando ya llegué a mi adolescencia, que tuve la oportunidad de conocer la iglesia evangélica y la Biblia, entonces yo le conté ahí a mi suegra, que fue la persona que conocí, para yo convertirme, pues Dios permitió que yo me casara con el hermano Luis, que él era pastor evangélico en ese tiempo. Entonces yo veo el plan de Dios, que para que se cumpliera lo que él había ordenado en mi niñez, de que yo trabajara en su iglesia o que predicara o que leyera la Biblia, que el Señor me iba a usar, pues el Señor permitió, fue más bien que yo me casara con este personaje, y de esa manera fue la oportunidad para yo seguir el camino. Entonces yo les contaba a ellos mi sueño que había tenido de niña, y ellos no me supieron interpretar, me decían que era un sueño muy bonito y que era un llamamiento divino, hasta ahí. Pero yo no comprendí más. Yo seguí el camino del Señor, y hermanos y hermanas, realmente cuando Dios me dio a mí el don de la profecía, que me dio el don estando en esa iglesia evangélica, y el Señor me hablaba y me decía que Él iba a formar una iglesia independiente, una iglesia donde Él mismo iba a estar convirtiendo los corazones, y que el Señor traería a la gente y que su iglesia estaría en todo el mundo. Me decía el Señor, en todo el mundo estará, y aquí en Colombia, porque pues yo soy de Colombia. Entonces decía, y aquí en Colombia, en todo el país estará la iglesia, y yo me voy a manifestar. Entonces yo le decía, Señor, pero ¿cómo es posible que tú digas que te vas a manifestar? Entonces todas las iglesias que hay, entonces las religiones, y el Señor me decía, yo no estoy en esas congregaciones, yo no me manifiesto, porque todos ellos son materialistas. Yo no entendía la palabra materialista. Y él decía, todos son materialistas y nadie me busca con sinceridad. Entonces yo no me manifiesto. Yo le decía, Señor, no puede ser posible, el mundo es muy grande. Y yo he oído de muchas religiones. Entonces, ¿cómo es posible que tú no estés? Y yo le decía, Señor, y si tú no estás, ¿por qué tú no les das? Porque ellos no tienen la culpa. Dales tú. Entonces el Señor me decía, yo no les doy porque a ellos no les interesa que recibir lo espiritual. A ellos les interesa son las cosas materiales de la vida. Les interesa vivir bien, tener la comodidad y tener todo, pero no les interesa lo espiritual. Y me buscan es solo de palabra, nada más, pero no de corazón. Entonces, y dice, y por eso es que yo no les doy, porque yo le doy al que busca, al que quiere, al que pide, me decía el Señor. Entonces, por eso yo le decía, Señor, yo no puedo creer
que en el mundo tú no estés en una iglesia. Yo creo que en algún rincón del mundo debe haber un grupito. Yo le decía al Señor, habrá un grupo pequeño de corazones que te buscan, que son sinceros. Decía, no lo hay, no existe en ningún lugar, en esas congregaciones, en esas iglesias. Yo no me manifiesto. Yo le decía, Señor, yo no puedo creer esto. Y me decía el Señor, tú lo verás con tus ojos, lo oirás y te darás cuenta que es cierto. Tú misma vas a entender y vas a comprender que esto es cierto, porque a mí me parecía como ilógico en cierta manera. Entonces yo tenía como esos diálogos con el Señor, donde yo le hablaba como si fuéramos amigos y Él me contestaba. Hasta yo era osada en mis preguntas. Pero yo les cuento, hermanos, que yo seguí adelante en lo que Dios nos iba diciendo, nos enseñó, me enseñó muchas cosas. El Señor me enseñó imponer manos, me enseñó a profetizar individualmente. Él me enseñaba, todo nos enseñaba. Entonces yo esperaba y decía, Señor, pero yo no puedo creer que solamente nosotros seamos los únicos. No puedo creer, decía el Señor, así será y tú te convencerás con el tiempo. Han pasado los años, yo puedo decir que casi 60 años han pasado y me he dado cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque a la iglesia ha venido gente de todas las religiones, de todas las denominaciones. Han venido a la iglesia, han escuchado la profecía y salen, hablan y dicen, en este lugar Dios se manifiesta. En este lugar Dios está aquí, ustedes son de Dios. Porque aquí se manifiesta Dios. Eso lo han dicho todos aquellos personajes de diferentes religiones paganas y de todas esas religiones de idolatría. Todos ellos que han tenido la oportunidad de oír la profecía, eso es lo que dicen. Dicen, en nuestra iglesia no hay nada de esto. En mi iglesia no existe que Dios hable. Allá en mi iglesia Dios no se manifiesta. Eso es lo que todos dicen. Eso lo hemos oído hablar de muchos, tanto judíos como musulmanes, como de la India, como gente del África, gente de muchos países dicen eso. Nosotros en nuestra religión jamás hemos vivido estas experiencias con Dios, jamás hemos visto que Dios hable en profecía. Y que Dios cumple y que Dios conoce el corazón de cada uno, porque no es solamente hablar en profecía, sino hablar lo oculto del corazón de la persona. Entonces la gente cuando escuchan la profecía lloran porque Dios los quebranta. Y de esa forma pasaron todos los años, hermanos, han pasado todos los años y me convencí de que lo que el Señor me había dicho al principio, que Él no estaba ni se manifestaba en ninguna denominación. Y hay tantas denominaciones que dicen ser cristianas, muy similares a hacen lo que nosotros hacemos aparentemente, pero la diferencia es que Dios no se manifiesta ni les da los dones espirituales. Entonces ellos solamente viven es de leer la Biblia, orar y cantar nada más, y hablar de los temas particulares del mundo, hablar de la política, hablar de los gobiernos, hablar de sociología, de psicología, de los comportamientos, de las relaciones humanas. Esos son los temas que ellos hablan porque ellos no pueden entender la Biblia para enseñar doctrina de lo que está aquí escrito, porque como Dios no se manifiesta en ellos, pues Dios no les da. Entonces ellos no saben qué hablar, leen solamente la Biblia, pero nada más. Eso, hermanos, es lo que vi. Y entonces pasaron los años y le dije, Señor, perdóname por yo no haber creído lo que tú me decías. Yo no creía, pero era que yo no quería ser egoísta o orgullosa o decir que nosotros somos los únicos y que los demás no. Dije, yo no quería ser así, como sentir o como un orgullo, o de humillar de pronto por allá a esas congregaciones, a esas religiones, diciéndoles que allá Dios no está y que no se manifiesta. Yo lo hice con ese pensamiento solamente, con ese pensamiento humano. Pero hoy estoy convencida, desde hace muchos años ya, el Señor me convenció y estoy convencida por el testimonio de la misma gente que realmente Dios
no da esto que nos está dando a nosotros, no lo da en ninguna religión, en otra denominación, así sea cristiana, así lean la Biblia, Dios no les da, porque el corazón de la persona realmente tiene que andar con Dios. La persona tiene que ser humilde y aceptar a Dios para tener aquí a Dios en su corazón, que Dios habite en el corazón de la persona. Y la persona debe ser humilde y recibir, aceptarlo de Dios, buscar a Dios. Eso es lo importante y por eso ya Dios comienza a estar en cada corazón, en cada vida. Yo vine hace como 13 años, no creo que haya una persona que esté aquí de los 13 años que hace que vine. Ay, sí, me alegra. Me alegra porque encuentro estas almas, y eso alegra mi corazón. Porque el Señor, lo de Dios es una semilla que se siembra y nace un arbolito. Y el Señor dice, se siembra la semilla y algunas semillas las aves de los cielos se la comen. Otras llegan a las espinas o a las piedras o seguramente caen en el volcán que hay aquí y entonces no puede crecer la semilla. Pero entonces el volcán, estamos hablando del corazón de una persona. Entonces las semillas nacen al que Dios quiere que nazca y que brote de la tierra ese arbolito y que Dios lo bendiga. Pero me alegra mucho porque el Señor ahora me decía, aquí sí va a haber una iglesia con gente de aquí, porque progresivamente los convertiré. Entonces yo sé que Dios cumple todo lo que Él promete, todo lo que Él dice lo cumple y nosotros lo veremos un día. Y ustedes, mis queridos hermanos y hermanas latinoaméricas, porque de pronto hay de Chile, de pronto hay de Ecuador, de Centroamérica, no sé, de Argentina, bueno, no sé. ¿De dónde más vienen? No nombro los de Colombia. Y de África. Felicitaciones. Allá en África se está abriendo, en muchos lugares ya se está predicando la palabra del Señor. Bienvenida, felicitaciones. Usted es un alma pura. Es usted alma pura para Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, ustedes prepárense también con los dones espirituales, con su corazón, para servirle a Dios, porque un día Dios los va a llevar al resto del mundo que falta por evangelizar. Y entonces ustedes tienen que dejar aquí la semilla sembrada. Dejar la semilla y emigrar para predicar la palabra de Dios. Para eso es que Dios quiere que la gente emigre de un lugar a otro, es para llevar la palabra. Y nosotros somos así, inmigrantes y emigrantes. Entramos y salimos, pero para trabajar en el servicio del Señor. Así que me siento contenta de estar hoy con ustedes. Y hoy vamos a disfrutar de la lectura aquí y de algunas preguntas que ustedes tendrán preparadas. Y de esta manera honramos también a nuestro Dios. El Señor decía, hay que hacer estudios bíblicos. Y yo desde entonces comencé a hacer los estudios bíblicos y han tenido mucho éxito en la vida espiritual de todos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos ahora a dar inicio al estudio bíblico de hoy. Primeramente, muy buenas tardes, querida hermana María Luisa. Muy buenas tardes a nuestra iglesia. Y muy buenas tardes a los espectadores de aquí de la congregación en Islandia. Es para mí un gozo verlo a usted aquí presente, porque fue una promesa del Señor que usted iba a venir. Y es motivo de gran felicidad para todos nosotros. La queremos y la amamos mucho en el Señor. Mi pregunta está en Nehemías 8. ¿En qué? En Nehemías 8. Nehemías, sí. Nehemías 8, sí. Sí, lo puede leer. Del verso 5 al 9. Sí. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra.
Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido, de modo que se entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día es santo a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y yo tengo entendido, por un poco de contexto, tengo entendido que los israelitas dejaron los caminos del Señor y tardaron bastantes generaciones para poder volver a los caminos. Y como ahora estaban reconociendo esto, todos estaban lamentándose y llorando porque se habían desviado del Señor. Sí, pero no eran todos. Aquí Nehemías, él era en la época de, bueno, los que han leído la Biblia recuerden que el Señor como mandó a todos sus profetas a hablarle al pueblo de Israel que los iba a castigar porque se habían apartado de Dios. Entonces Dios iba a mandar al rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor de Babilonia, para que viniera con su ejército y diera muerte pues a muchos israelitas, destruyera la ciudad de Jerusalén, el templo que Salomón había hecho y las casas reales y todo el palacio, todo fue destruido, incendiado. No sé, habrán leído en la historia. Y dice que llevaron a unas personas para Babilonia, un remanente que Dios guardó y protegió la vida, permitió que se los llevaran allá prisioneros a Babilonia y fueron allá. Y del resto del pueblo murió. La historia es muy triste cuando se lee esa historia de lo que aconteció en la destrucción de Jerusalén. Entonces ahí Dios se enojó y los destruyó a todos. Sucede que los que fueron llevados a Babilonia fueron los que se salvaron y ellos duraron allí 70 años. Y después de 70 años fue que Dios los mandó a que se regresaran a Jerusalén. Entre esos están Nehemías y Esdras y Esther. Ellos estaban ahí entre esos personajes que fueron llevados a Babilonia. Y Dios les reveló a ellos que regresaran a Jerusalén para tratar de reconstruir la ciudad, la muralla, el muro, el templo. Todo había que hacer nuevamente para que el pueblo otra vez se formara otra vez como pueblo, porque Dios lo había destruido. Por eso es que aquí Nehemías, cuando encuentra el libro de la ley, después de que ellos ya habían vivido ahí 70 años en Babilonia sin Dios, sin adorar, sin hacer ninguna reunión para glorificar a Dios, sin nada, porque no tenían templo, sino por el contrario, allí en Babilonia eran ídolos, dioses de idolatría, que era lo que tenía esa gente. Parece que pues todos ellos como que ahí contaminándose con todo ese pueblo, 70 años, que es mucho para nosotros los seres humanos. Entonces, cuando Nehemías encontró el libro de la ley y la ley, se dieron cuenta que ellos nunca habían cumplido eso delante de Dios. Por eso él dice que reunió al pueblo, los que habían salido de Babilonia porque regresaron a Jerusalén, y dice que les leyó la ley y cuando todos escucharon, pues lloraban. Porque dicen, ¿cuántos años? Nunca nosotros habíamos hecho nada para Dios. Y mire lo que Dios nos ordena y nadie hizo eso. Entonces, por eso es que ellos estaban ahí compungidos, angustiados, llorando y pidiéndole perdón a Dios porque estaba como ese reencuentro con Dios. Entonces llega Nehemías y ya Dios usa a Nehemías, a Esdras, a Zorobabel, a Josué, a un sacerdote Josué, y había algunos profetas que Dios usó, y entre todos ellos comenzaron a trabajar para otra vez restablecer la ciudad, pues que eso se demoró muchos años, lógico, pero ahí fue cuando comenzó todo. Comienzan ellos nuevamente a hacer templo y a construir la ciudad, el muro, y ya después Dios manda otros reinos, los medas, los persas, los griegos, después viene el Imperio Romano. Entre eso pasaron 430 años. Después de aquí de Nehemías, que estaban allá en Jerusalén, que hicieron todo ese trabajo, que duraron como unos 20, 40 años haciendo el trabajo, es cuando ya Dios, pues de todas maneras enojado,
con el pueblo de Israel, con los que quedaron, entonces les mandó todos esos reinos para que los gobernaran y los esclavizaran. Es así que cuenta la historia. Después de los medas, los persas, vino los griegos y después los romanos. Cuando el Señor Jesucristo apareció a predicar el evangelio, estaba el imperio romano el que gobernaba el mundo. Entonces, por eso el Señor Jesús le tocó predicar y someterse también a los reglamentos de ese gobierno. Esa es la historia para que pueda entender y ubicarte en el contexto. Entonces, por eso ellos lloraban, porque eso fue lo que pasó. Pero vino el Señor Jesús y ya pues todo eso, Dios como ya no se volvió a manifestar con el pueblo de Israel, Dios no les volvió a mandar profetas ni a manifestarse, que por eso es que cuando el Señor Jesús apareció, todos estaban felices, contentos, porque dijeron, Dios se acordó de nosotros y nos mandó un profeta. Y ellos decían que Juan el Bautista era un profeta y que Jesús también era un profeta enviado, pero el Señor ya les enseñaba que no, que Él era el Hijo de Dios que había venido a salvar. Entonces ahí es cuando comienza el Evangelio. Muchas gracias. Bien, pero yo no dejé oír tu pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta. Sí. Yo veo como esta situación también puede presentarse incluso hasta el día de hoy en medio de nuestras vidas espirituales, la cual puede causar mucho daño o puede perjudicar mucho, en especial para aquellos que son recientes o principiantes para el Evangelio, que de pronto la persona puede perder conciencia de que estaba practicando algo de la doctrina, pero al pasar el tiempo, como no ha sido perfeccionada, pues deja de practicarlo y entonces se le olvida. Y pues esto es muy peligroso, porque pueden pasar quizás días o incluso meses o incluso años hasta que la persona caiga en conciencia de lo que estaba sucediendo y pueda recién comenzar a corregir sus caminos. Entonces, existen varios motivos por los cuales esta situación puede presentarse. Uno de ellos es que quizás se esté enseñando en la iglesia y se esté repitiendo, se esté revisitando el tema, pero la persona simplemente no reconoce que el tema aplica en su vida y lo pasa por alto. O quizás después de haberlo aprendido, lo aprende, pero lo pasa por alto por no darse cuenta. O quizás incluso pueden haber casos en los cuales por mucho tiempo que no lo revisita, quizás hay una demoración en la congregación para volver a revisitar un tema que también puede hacer que la persona no practique la doctrina o el evangelio. Entonces, querida hermana María Luisa, yo quería hacerle esta siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros evitar esta situación? ¿O cómo podemos nosotros lograr poder ser conscientes de lo que está sucediendo de manera más temprana, para que podamos darnos cuenta que antes estábamos practicando y que ahora ya no lo hacemos, o que ya no solíamos hacer, o no solemos hacer lo que antes solíamos hacer acerca del Evangelio? Bien, el Señor hoy en el Evangelio nos está mostrando el camino y nos demuestra con hechos que Él existe. ¿Cómo nos está demostrando con hechos que Él existe? A través de la profecía, los dones espirituales. Entonces sabemos que Dios existe. Entonces Dios comienza a enseñarnos. Entonces nos tenemos aquí la Biblia, que es el Nuevo Testamento, que es donde ya está lo del Evangelio. Y ahí aprendemos muchos comportamientos, reglas, lo que debemos hacer nosotros, disponer el corazón, tener un corazón lleno de humildad, de sencillez para recibirlo de Dios, amar a Dios y desear agradar a Dios y seguir. Ese es el deber de todos. Pero resulta que todos no están en la misma capacidad, porque habrá personas que entienden, otros no entienden. Habrá personas con el corazón humilde y sencillo dispuesto para Dios. Habrá otros que son necios y rebeldes y quieren seguir viviendo su vida necia y rebelde. Entonces duran un tiempo en la congregación y luego se van porque quieren hacer lo malo, porque quieren satisfacerse, complacerse en maldades.
entonces se van. Entonces Dios no nos obliga, Él nos invita, nos muestra el camino y nos dice que nosotros tomemos las decisiones, que nosotros hagamos todo por nuestra propia cuenta, que sea yo quien digo, quiero, amo al Señor, sigo este camino, quiero apartarme de lo malo, quiero hacer el bien, porque amo a Dios y quiero agradarle. Pero otros no piensan así, entonces Dios los deja. Entonces, por eso en las congregaciones vendrá mucha gente, porque ahí dice que muchos son llamados y vendrán muchos, pero unos entenderán, otros no. Unos son rebeldes, otros no. Unos siguen, otros no. Otros se devuelven, se regresan y quieren vivir su mundo y Dios les permite, porque a nadie se le obliga, ni siquiera Dios obliga, sino que deja todo a la decisión del ser. Es eso. Entonces nosotros, si amamos a Dios, si yo amo a Dios, si yo he entendido y leo y entiendo a Dios, pues yo amo y quiero agradarle y sigo adelante sobre todos los malos ejemplos que yo vea en las personas, que este se quedó atrás, que el otro regresó para allá, para el mundo. Yo sigo adelante mi camino. Sigo adelante y le doy buen ejemplo a todos. Y ya la gente sabrá si sigue o no. Pero eso sucede. Eso sucede. El Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Y también dice, muchos son llamados y los escogidos serán pocos. Entonces, eso es muy normal y natural. Que nosotros pertenezcamos a cuál grupo, de la fidelidad, de la perseverancia, constancia y llegar a la meta. Que seamos de ese grupo. Luchemos por eso. Y tú lucha por eso. Lee la Biblia. Lea la Biblia porque tú eres un gran lector. Entonces tienes que leer la Biblia porque tú has leído también muchas cosas, pero la Biblia es lo principal. Y verás cómo Dios va a estar enseñándote muchas cosas que te va a revelar. Te va a capacitar para ser entendido, inteligente y poder comprender las cosas, cómo las debes hacer para tu bien, para tu felicidad. Es eso. Siga adelante. Muchas gracias, hermano. Seguimos, sí, hermana. Buenas tardes, hermana María Luisa. Te doy una cordial bienvenida a Islandia y deseo que el Señor te llene de muchas bendiciones del alto a usted y a tu comitiva. Con mucho gusto que yo hago dos preguntas, una personal y otra de la Biblia, hermana, por favor. La de la Biblia está en Isaías 4:1. ¿Puedo leer, hermana? Sí. Echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita de nosotros el oprobio. Hermana, por favor, puede ampliar este versículo. Dice, quita nuestro oprobio. Estaba ahí hablando el profeta, dando una profecía como para el futuro, que dice que habría de pronto muchas religiones que van a decir somos cristianos y creemos en Jesucristo y seguimos a Jesucristo. Entonces pueden decirlo. Pero sin embargo les decía, esa era una ilustración simbólica cuando dijo que echarán mano de 7 mujeres son religiones. Entonces dice que creen en Él y le dice solamente queremos llevar tu nombre, pero queremos hacer nuestras obras. Nosotros queremos hacer lo que deseemos y solamente llevaremos tu nombre. Entonces, eso ha sucedido realmente porque hoy en día hay muchas religiones cristianas, denominaciones cristianas que dicen, yo leo la Biblia, yo canto y yo creo en Jesucristo. Ya, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor tampoco se manifiesta en sus vidas. Entonces, ahí se está cumpliendo esa profecía del profeta Isaías. Sí, gracias, hermana. Y dice También, que tiene una pregunta personal, rápido, hermana. Sí, yo tengo una pregunta personal. Hermana, usted ahí nos ha enseñado en muchos estudios bíblicos sobre las fiestas paganas, las comidas. Hermana, quería pedir a usted, por favor, que nos ampliara sobre la Pascua. Yo sé que usted ahí nos ha explicado que la Pascua es el Señor Jesucristo, pero yo quería que usted nos explicara. Sí, antiguamente, hermana, la Pascua, Dios la instaló con Moisés para el pueblo de Israel. Dijo que cada año había que celebrar la Pascua, que era una fiesta para Dios. Y esa Pascua tenía un simbolismo al futuro.
Era una ilustración que Dios había dado para que al futuro los creyentes sigan celebrando esa Pascua. Después del Señor Jesucristo dice que Él es la Pascua, ¿no? Jesucristo es la Pascua y nosotros al creer en Él, al seguir el camino del Señor, el camino del Evangelio, cumplir los mandamientos del Señor, pues ahí estamos celebrando la Pascua, no solamente una vez al año, sino todos los días de nuestra vida, en nuestro corazón, estamos teniendo esa comunión con el Señor, celebrando esa Pascua que es orando, amando a Dios, alabando a Dios, confiando y pensando en Él. Esa es la Pascua. Entonces, por eso ya no seas, esa Pascua ya los israelitas hoy en día, el pueblo judío la harán, pero eso no era para todos, porque esa Pascua era Cristo Jesús. Si entre ellos algún día se convierten a Jesucristo, pues ya ellos también tendrán que dejar de celebrar esa Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Bueno, sí. Y pedí que usted nos explicara sobre... Hay una comida específica que se comercializa en todas las tiendas de esta época, que es el huevo de Pascua. Quería que usted nos ampliara, así como usted nos amplió. No nos preocupemos que eso no está en nuestro corazón. Y lo que la gente saque a la venta, pues si no hay más nada que comer, sino eso únicamente, pues nos toca comer eso. Pero si hay otro producto para comer, otro alimento, pues se lo come uno el alimento. Si alguien viene y me regala y me trajo un plato de comida, pues yo se lo recibo por educación. Eso no tiene nada, no pasa nada porque usted no está celebrando fiesta ni eso lo tiene en su corazón como doctrina, sino usted sabe que eso ya pasó y que eso ya son tradiciones de la gente. Y como son tradiciones, pues da igual. Usted no ofenda a nadie, sea educado, reciba, coma, quizá, tal vez, y si usted puede evitar de estar por allá en las reuniones, pues lo evita, pero no vamos a hacer tampoco ni allá ni acá, ni ser extremistas o fanáticos, ni aquí ser tampoco demasiado condescendientes, tolerantes con la gente, no, de que yo me pongo a estar gastando dinero de celebrar esa fiesta o celebrar esa comida y yo ya no lo hago porque yo ya tengo el conocimiento, pero si alguien me ofrece o me da una comida, pues yo me la como. Es eso. Bueno, bendiga, hermana. Bueno. Y tenga una feliz tarde. Sí, hermano, sí, hermano. Amada hermana María Luisa, hermanos, hermanas, buenas tardes, mi Dios les bendiga. Reciba usted, hermana, un cordial saludo de parte de mi esposa, mis 2 hijos y de toda la congregación que aquí estamos, que contábamos los días, hermana, para recibirla aquí y recibir esta grande bendición. Y hermana, me siento alegre, gozoso de tenerla hoy aquí enfrente, que siento un fuego desde la mollera de mi cabeza hasta las puntas de los pies. Gracias, bienvenida, hermana, a esta obra de Islandia. Hermana, mi pregunta está en el libro de Corintios, en el versículo 11, capítulo 11, versículos 23, 24, 25 y 29, siguiendo lo que usted nos inculca, que es leer Biblia. Entonces, hermana, mi pregunta, Primera de Corintios, capítulo 11, los versículos 23, 24, 25 y 29. Entonces, entendiéndole espiritualmente como usted nos está hablando, hermana, dice así su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. El 29, hermana. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermana, yo entendiéndolo espiritualmente, así como usted me lo dice, pero esta fue el apóstol Pablo comenzando la iglesia, exhortando a los hermanos, porque al parecer como que eran comelones y borrachos, porque no estaban cumpliendo como el Señor había dejado. Ahora en día, hermana, en la parte espiritual, yo quisiera saber en qué momento estamos nosotros teniendo esa específica cena donde estamos comiendo el cuerpo de Dios, y en qué momento puedo estar yo comiendo y bebiendo para juicio. Si usted me lo puede, hermana, extender aquí, hermana. Sí. Muchas gracias. Hoy en día nosotros en el Evangelio, como el Señor nos invita
a cumplir los mandamientos. El Señor Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Si nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, que es dejar de hacer lo malo o dejar de pecar, ahí estamos teniendo comunión con Él, con una comunión constante. Entonces es la vida como la vida santa que uno debe llevar con Dios. Indignamente es porque la gente se ponía y lo hacía físicamente, hacerlo físicamente de beber un vino y un pedazo de pan sin levadura, pero la gente viviendo una vida en pecado. Entonces pasaban todos los creyentes a tomar la cena, porque nadie va a decir, es que el que es indigno, pues que no pase. El que se sienta mal no pase a hacer ese acto. Pues la gente pasaba porque dice, si yo no paso, pues todos me van a mirar que estoy pecando. No, eso no puede ser, yo paso. Entonces se convirtió eso como en un libertinaje, en un desorden. Entonces es mejor vivir la vida recta con Dios, hacer la voluntad del Señor, tener comunión con Dios, porque eso Dios lo va demostrando a cada creyente. Cuando la persona tiene comunión con Dios, ama a Dios, se va a ver ese ejemplo de testimonio en los dones, en el respaldo que Dios le puede dar. Entonces, no es necesario de hacer esto físicamente, porque no es a la gente que nosotros nos vamos a mostrarles si estamos bien o no, es a Dios. Entonces, mejor vivir con el Señor en comunión con Él todo el tiempo, todos los días, que es una constante, estar en esa comunión con el Señor. Sabemos que ya aceptamos y creemos en el Señor Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Suficiente es que a mí ya no me hace falta ir a comer un trozo de pan, beberme algo del jugo de vino, porque yo le estoy demostrando al Señor de otra manera mi conversión a Él. Entonces lo otro se convierte después, es como en una tradición, como en una costumbre, como lo que la hermana decía de la Pascua, que la gente lo convirtió, ya fue en una fiesta, en un paganismo, y entonces todo el mundo comiendo ese día eso, porque hay que comerlo cada año, ¿qué tal? Entonces no es de esa forma que nosotros le demostramos la santidad a Dios o la conversión, sino de corazón, que Dios conoce nuestro corazón y nuestra vida, eso es lo más importante. Entonces esto, pues en ese tiempo el Señor les decía a ellos, es porque era muy difícil para los judíos creer en Jesucristo. Por eso el Señor en cierta manera les dejó como una carga a ellos. Hagan lo de la cena, crean y reconozcan que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el camino. Ustedes como judíos tienen que aceptarlo, porque era muy difícil para ellos. Para nosotros hoy no es difícil creer ni aceptar en el Señor, porque ya Dios nos ha dado muestras de su existencia, y como sabemos que Dios existe, pues creemos en sus escritos, porque lo que está aquí escrito lo hemos vivido en experiencias espirituales. Entonces ya no tenemos duda. Por lo tanto, pues ya no es tanto lo necesario hacer cosas físicas, materiales, para demostrarle a Dios, sino que ya con nuestra vida que tenemos, ya le demostramos a Dios esa vida que queremos llevar para Él. Sí. Bueno, hermano, sí. Bueno, un hermano, sí, hermano. Buenas tardes, hermana, Dios me la bendiga. Un cordial saludo de todos los hermanos de Guinea Ecuatorial. Hermana, mi pregunta es muy personal, porque son las vivencias y costumbres que nuestro país estamos viviendo. Y muchas costumbres que estamos leyendo en la antigüedad, en aquella época de los antiguos, nosotros estamos viviendo muchas cosas de estas costumbres en estos tiempos. Y mi pregunta yo quiero leer, porque vemos en Génesis 2, 22, 23, 24, Adán habla que el Señor, cuando creó al hombre, hizo la costilla de Adán, hizo a la mujer, y el Adán profetizó que este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Y Dios dijo a Adán, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en 1 Corintios capítulo 7. Pero digamos usted, ¿qué quiere decir con las costumbres que ustedes usan en su país? Sí, señor. En mi país hay mujeres que están sufriendo muchísimo, porque los hombres de nuestro país están basadas de las costumbres que un hombre tiene 2 mujeres, 3 mujeres.
Y en estos tiempos están llegando en la iglesia en nuestro país muchas personas de ellas y muchos hombres de ellos. Entonces, como uno lleva mucho tiempo en la iglesia, hacen preguntas. Yo me pregunto, hermana, ¿cuál es la recomendación para aquellos hombres y para aquellas mujeres? Como tenemos en el Evangelio que nuestro Señor dice que el hombre tiene que ser por un solo hombre y una sola mujer. ¿Cómo podemos enseñar a estas personas que tienen la costumbre de hace 2000 años y aún lo practican en estos tiempos? Bueno, no se Muchas preocupe, gracias. que es Dios el que se encarga de enseñarle a la persona. No solamente de enseñarle, sino de transformarlo. Le quita esa costumbre. Eso, Dios transforma. ¿Qué es la transformación que Dios hace cuando uno llega por primera vez? El Señor transforma. Si la persona tenía vicio, el vicio de fumar el cigarrillo, pues Dios le quita el deseo. Si tenía ese vicio de embriagarse todo el tiempo, le quita ese deseo. Si tenía el deseo de tener muchas mujeres, Dios le quita ese deseo y le enseña. Dios es el que enseña, Dios es el que transforma. Entonces, si la persona me pregunta, yo le diría, mire, eso en el Antiguo Testamento sí se acostumbraba. Dios permitió que el hombre tuviera muchas mujeres para poblar la tierra. Pero cuando ya la tierra estuvo poblada y viene el Evangelio del Señor Jesús, el Señor ya, o el Espíritu de Dios nos enseña que ya el hombre no debe tener sino una sola mujer, porque ya no necesita poblar la tierra. Por el contrario, se necesita que ya no nazcan tantos seres, porque ya dice que no van a caber en el planeta. Entonces ya eso es lo que, si la persona le pregunta, usted le enseña, pero no hay que prohibirles. Allá en su país, como esa ha sido la cultura, llega la gente, no se le puede prohibir, porque uno tiene que esperar que Dios haga el milagro en el corazón de la persona y le cambie su manera de pensar, su manera de proceder durante miles de años, que eso es un arraigo. Entonces el Espíritu Santo es el que les va a enseñar a la gente. Él es el que les va a enseñar y les va a quitar eso, y la gente, como va a leer la Biblia, van a ver que sea marido de una sola mujer. Entonces la gente dice, sí, entonces eso hay que cambiar esa costumbre. Entre tanto, pues no se puede quitar la costumbre de un momento a otro, sino que todo eso Dios lo va haciendo, y si Dios hace todas las cosas progresivamente, con mayor razón nosotros los humanos. También no prohibirle a la persona de hecho, sino que esperar que Dios haga la obra, el milagro, lo transforme, le cambie su manera de pensar, de actuar, de proceder. Es eso. Dios es el que hace eso. No se preocupe, que para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Bueno, Hermana, seguimos. muchas gracias. El hermano, un hermano allí, sí. Muy buenas tardes, hermana. Es un placer tenerla en Islandia. Soy de Argentina, hace 7 meses que estoy aquí y me doy con esta hermosa sorpresa de hoy disfrutar de la iglesia, de su presencia y de lo que tiene para compartir con nosotros. Sí, hermano, sí. Sí, Siga. yo quería hacerle una pregunta personal, hermana. Bueno, soy de la ciudad de Salta, del norte de la Argentina. Estamos peleando para que la iglesia se vaya a nuestra ciudad. Y hay un pastor que vive en otra ciudad que viene a nuestra provincia a hacer reuniones y demás. A lo largo de algunos meses, él estuvo asistiendo a nuestra provincia y, bueno, compartiendo la palabra de Dios, dando profecía y demás. El año pasado yo he perdido a mi madre en el mes de abril, pero previo a eso, Dios le venía dando muy lindas, hablándole a mi madre, recibiendo muy lindas profecías. Ella era diabética, estaba perdiendo un poco la vista, y unas profecías muy hermosas, muy, digamos, animadoras hacia futuro para ella, por la vista principalmente. Pero llegó el triste día que de repente, pues, Dios se me la llevó, no sé cómo explicarlo. Me dejó triste, me dejó confundido, me dejó en shock. Hasta el día de hoy no entiendo qué es lo que puede haber pasado
con todas las hermosas promesas que Dios le estaba dando a mi Sí. madre. Bueno, sí, ya, le entiendo porque usted entró a confusión y que hubo promesas que prácticamente ella no las vivió, que no se cumplió, pero lo que pasa es que Dios es consolador también. Dios es consolador. Y Dios nunca a nosotros como seres humanos nos va a decir, ay, mire, la semana entrante te vas a morir, la semana entrante te vas a accidentar y vas a morir en un accidente. Entonces nosotros empezaríamos a sufrir antes de tiempo, amargarnos. Nosotros no tenemos la capacidad de aceptar las malas noticias, y menos con nosotros mismos. Entonces, ¿Dios qué hace? Él consuela, y consuela a la gente haciéndole una promesa. Además, nosotros allá con Dios, según lo que hemos leído de la Biblia, según lo que uno lee en Apocalipsis, allá en la eternidad hay trabajo también. Allá también es un mundo, dice que es un mundo espiritual, pero que todos van a seguir trabajando, sirviéndole a Dios de una manera o de otra. Allá es un mundo donde es común y corriente, no es solamente volar como los ángeles, sino que es un mundo donde Dios nos tiene una ocupación, un oficio, con la única diferencia que allá no habrá pecado, no habrá maldad, no habrán los buenos ni los malos, sino que todos seremos los buenos con Dios, porque dice que el grupo de gente que se pierde pues va a un lago de fuego, dice así. Pero Dios nos tiene allá trabajo, y allá también tendremos que trabajar y tendremos que alabar a Dios y glorificar a Dios según lo que dice Apocalipsis, que dice que allá hay unos ancianos que día y noche están alabando a Dios, están glorificando a Dios. Entonces Dios tiene trabajos también para uno. Esas promesas quizá que Dios tiene para lo que Dios tiene para nosotros allá en la otra vida, quizá Él le quiso decir a ella para consolarla y para que ella sea feliz y confiara y creyera en el Señor, y partiera creyendo en Dios, que es lo más hermoso, lo más bonito, a morir en el Señor. Entonces, para usted quizá fue una prueba para mirar a ver también su firmeza, su seguridad, su fe, su confianza en Dios. Entonces usted siga adelante, porque a Dios hay que amarlo en lo bueno, en lo malo, sobre todas las cosas hay que amar a Dios. En aquello que a uno le parece que no es, hay que amar a Dios. Entonces Dios lo va a premiar, y Dios le va a usted un día a dar una explicación, y usted va a entender y a comprender muchas cosas, donde ya hasta se le va a quitar ese dolor y se le va a quitar esa incertidumbre también. Así que no se preocupe usted por eso, no se preocupe. ¿Cómo consigue uno aquí en tierra consuelo, hermana? Aparte de ponerse sentimental a veces, pedirle a Dios. Créale a Dios cuando usted lee en profecía, usted ha recibido profecía. Cuando usted reciba profecía, usted dispóngase para Dios. Diga, Señor, háblame a mi corazón, a mi vida. Y Dios le puede hablar y le puede dar un consejo, y Él lo consuela. Es que es Dios quien pone el consuelo. A veces usted ni se da cuenta que Dios le está consolando. Entonces esas palabras son las que lo van a alentar y le van a dar a usted ese entusiasmo, esa seguridad, la convicción. Entonces usted ame a Dios y desee, dígale, Señor, siento que no te amo lo suficiente, yo siento que no tengo fe, siento que como que no confío, no creo, pero yo quiero, ayúdame a creer en ti, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a amarte. Ore así, verá cómo Dios lo va a escuchar, lo va a bendecir, y Él le va a dar el consuelo, y usted entenderá qué es consuelo. Siga adelante, gracias, yo lo hermana. sigo invitando que lea la Biblia y se congregue. Muchísimas gracias, Señor. La última. Hola hermana, me llamo Samuel Marcos. Yo tenía una pregunta, más que nada sobre la parte profética de la Biblia, sobre la tierra de Sion, porque yo he visto que Islandia tiene casi todas las características, bueno, todas, de la tierra de Sion, y el lugar que va a habitar la Nueva Jerusalén. Porque si usted ve aquí, pescamos, pastoreamos, tenemos agua, tenemos fuego, tenemos una ley limpia. Aquí lo que representa nuestra cultura es el verbo, usarlo correctamente. Y veo que muchas cosas, aunque la gente ya se haya alejado un poco de Dios hoy en día, fueron los primeros en aceptar el cristianismo el año 1000 en paz.
Y yo me pregunto si usted sabe si Islandia tiene algo que ver con la tierra de Sion. La tierra de Sion, sí, aquí es un lugar hermoso, bello, ¿no? Y nosotros leemos aquí en la Biblia, en Apocalipsis, donde Dios describe la ciudad de Jerusalén espiritual que Él nos tiene en la otra vida, en la eternidad. Entonces, pues es una belleza. Y Dios, para que nosotros podamos comprender la belleza y la naturaleza de donde estamos habitando, de nuestro planeta, y admiramos la belleza natural, ¿cómo será lo que Dios nos tiene en la eternidad? Por eso nosotros aquí estamos luchando para poder llegar allá a esa eternidad con Dios y disfrutar de cosas hermosas y bellas, mejor y más de lo que nosotros por ahora podemos palpar. La ciudad de Sion es la iglesia de Jesucristo. Sion es algo espiritual, no es físico. La ciudad de Sion o la ciudad de Jerusalén es espiritual. Dios hizo al principio una ciudad física llamada Jerusalén que queda allá en Israel, físicamente, pero eso estaba representando simbólicamente a la Jerusalén espiritual o a la Sion, que es lo mismo, espiritual. Y dice la Biblia que Sion y Jerusalén, que es lo mismo, es la iglesia del Señor, los corazones de personas, hombres o mujeres que se conviertan a Dios en todo el mundo y que amen a Dios y estén con Dios. Ellos son la ciudad de Sion o Jerusalén. Ellos son los hijos de Dios. Seremos los que vamos a ser la Sion, la ciudad de Sion o la ciudad de Jerusalén. Y cuando muramos, si morimos con Dios, Él nos lleva allá y un día dice que nos va a presentar allá una ciudad para que habitemos y que la disfrutemos. Pero por ahora nosotros somos realmente ese simbolismo, esa metáfora. Somos esa metáfora, somos esa Sion. Así que esa Sion y esa Jerusalén que menciona Apocalipsis o aquí el Nuevo Testamento no es físico ni se encuentra en ningún lugar del planeta Tierra, ni en ningún planeta, sino que somos los corazones, los seguidores de Dios, los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Ellos son. Bien. Hermana, yo tengo una pregunta para edificación de la iglesia, ya que en Lucas 23, del verso 26 al 29, habla sobre la crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. La cruz era el instrumento que se usaba en la antigüedad para condenar a los peores criminales. He observado que tanto en la iglesia como también en personas no creyentes tienen figuras, objetos con forma de cruz. Mi pregunta es, ¿qué sucede con esas personas que tienen símbolos religiosos como estos? ¿Estas personas están desagradando a Dios, aunque a lo mejor no crean en Él? Bueno, no solamente eso desagrada a Dios, porque si hay personas que tienen la cruz y tienen otras cosas también. Hay tanta gente que les gusta, hay gente que practica la brujería, la hechicería, y eso es algo que es un pecado grave delante de Dios, y sin embargo andan con cruces también. Y cuando la gente viene a las adivinaciones a consultar, pues ahí tienen cruces e inclusive engañan a la gente con la Biblia también porque les ponen Biblia. Así que eso no es lo que a nosotros nos va a condenar o a salvar, ni eso son señales ni pruebas para saber que aquella persona se va a condenar o no. Eso no nos pertenece a nosotros juzgar estas cosas, sino que nosotros ya aprendemos, cuando conocemos el camino de Dios, cuando leemos la Biblia, nosotros ya empezamos a entender que todas esas costumbres, tradiciones que en el mundo se hacen, que todas esas son cosas que hay que abandonar, porque uno tiene que creer es en un Dios en espíritu y en verdad. Entonces, no solamente cruces, han hecho la gente después del Señor Jesucristo, vinieron todas las religiones, entonces que comenzaron a hacer que las cruces, que porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Luego la estatua de Jesucristo que la hacen también, las estatuas de los apóstoles, estatuas de la Virgen, estatuas de todos los santos y santas según que han existido en el mundo. Entonces las estatuas, los ídolos, las pinturas de todos esos seres y la gente confiando y adorando y pensando que ese es el Dios, y resulta que ya ahora nosotros descubrimos que existe un Dios en espíritu
porque Dios es espíritu y así le invocamos, así lo clamamos y miren que Dios nos habla por los dones espirituales y también todo es en espíritu y Él nos habla y transforma nuestro corazón, nos da felicidad, nos da paz, alegría. Entonces, ¿qué más pruebas tenemos de ese Dios en espíritu? Así que todo eso nos sirve. Si los creyentes, si los que vienen a la iglesia vienen con cruces y con cosas, pues le decimos, usted no se ha convertido, usted ya lleva tantos años aquí en la iglesia y usted qué hace con eso ahí, quítese eso, eso no le conviene porque eso es idolatría. Eso sería lo único, pero si nosotros vemos a la gente del mundo, la gente de afuera con sus cruces, pues no les digamos nada porque ellos andan sin Dios. Y si tienen la oportunidad de que algún día yo pueda hablarle a una de esas personas, pues yo no lo voy a juzgar porque tenga una cruz, sino le digo, ve a la iglesia donde Dios habla para que Dios te hable y te enseñe. Y entonces la persona va a la iglesia, Dios le habla, entonces Dios lo transforma, le quita eso y él mismo va y se quita la cruz sin que nadie se lo diga. Es eso. Entonces, no nos preocupemos cómo viven los del mundo, porque los del mundo viven en la ignorancia sin Dios. No saben, entonces hacen lo que quieren, se visten como quieran. Nosotros conocemos al Señor, nuestro deber, orar, dar buen ejemplo, buen testimonio, cumplir los mandamientos del Señor, recibir los dones espirituales y cuando la gente venga, orar para que Dios los transforme y los cambie, darles profecía, darles de los dones que Dios nos dio. Entonces de esa manera pues la gente va a cambiar. Pero entonces pues ¿para qué los vamos a criticar si aparte de esa cruz tienen otras cosas también malas? Se quitan la cruz y siguen por allá fornicando, haciendo otras, adulterando y confiando por allá en los espíritus, en buscando lo que no se debe, lo que no es bueno. Entonces, con que se quite la cruz no hace nada. Lo importante es que conozca a Dios, que escuche que Dios habla, que Dios se manifiesta y que Dios vive, que Dios existe. Eso es lo importante que hay que inculcarle a la gente. Dios existe. Entonces, ¿y cómo existe? ¿Cómo me lo prueba? Vaya a mi congregación y allá Dios le va a hablar y verá que se da cuenta que Dios sí existe. Esa es la forma como más sencilla para evangelizar. Bueno, sirvan. Una más, gracias. Jeremías 17, versículo 9. Sí, lea, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? También leyendo el libro de Vivencias en la página 17, dice, el Señor en ocasiones permite que ella le pregunte, pero no le contesta, para que tenga que actuar y Él pruebe el conocimiento que le ha dado. Sabemos que Dios nos habla por profecía, visión y sueños. ¿Cómo podemos saber si nuestras decisiones son las correctas y aceptadas por Dios? Dios nos deja actuar a libre albedrío, pero solemos tener el temor de actuar y luego ser merecedores de castigo, como más no del apoyo y el respaldo de nuestro Padre. Yo personalmente debo de tomar una decisión muy importante en mi vida. He meditado, la he analizado, mas sin embargo espero alguna revelación de mi Señor, porque verdaderamente quiero agradarle y merecer su respaldo. Gracias, muchas gracias, hermana María Luisa, por su respuesta. Todo depende de Dios, todas las decisiones, cuando nosotros le somos fieles a Dios, amamos a Dios, estamos orando, leyendo la Biblia, buscando al Señor, haciendo lo recto, pues Dios nos guía, nos orienta, Él nos da en un sueño o en una profecía. De todas maneras, Él nos da esa respuesta. Pero nosotros tenemos que merecer esa bendición de que Dios me ayude a tomar buenas decisiones. Entonces, lo importante es cómo vivimos, cómo es nuestra vida con Dios, para así mismo recibir de Él. Entonces, usted tiene una decisión para tomar, pero mire su corazón, cómo está con Dios, ama a Dios, qué le ha dicho el Señor. Entonces, de acuerdo a todo eso, que si Dios está contento con usted, le ha hecho promesas, y usted está buscando a Dios, está leyendo la Biblia y lo hace con sinceridad de corazón, seguro que el Señor le va a ayudar a tomar esas decisiones. No se preocupe. Lo importante es que sea sincera y busque y siga adelante. Sea constante también en la asistencia a la congregación y ahí aprenderá más. Dios les bendiga. Quisiera estar con ustedes toda la tarde, pero ustedes no, porque ya están cansados. Vamos a orar.
Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a estar orando, pidiéndole a Dios nuestros anhelos, peticiones, deseos. Cada uno de nosotros tenemos siempre alguna necesidad, algún anhelo, alguna petición. Usted eso pídale a Dios. Que Dios está atento para oír 1,000,000 de peticiones que se le haga a la vez al Señor, Él todo lo escucha, aunque cada uno piensa algo diferente o pide algo diferente. Eso es nuestro Dios. Nuestro Dios llena el universo, cobija el universo. Es un misterio que nosotros como humanos no comprendemos, pero así es, que Dios está allí escuchándonos a cada uno nuestra necesidad. Así que en enfermedades vamos a estar pidiéndole a Dios por ejemplo, por la drogadicción, ¿no? Hay lugares, hay países, por ejemplo, que son muy sanos en que no hay vandalismos, no hay delincuencia, donde la gente no roba, donde la gente no atraca, donde la gente respeta las leyes, bueno, son organizados. Hay países así, son admirados por eso. Pero resulta que en el corazón de cada persona falta la paz. Hay falta de seguridad, de amor, la gente se deprime. Y eso ya son enfermedades espirituales. Y también a veces la gente es drogadicta o tiene vicios, muchos vicios. Eso le acarrea infelicidad, amargura, tristeza, les acarrea deseos de suicidarse, de quitarse la vida. Entonces no hay ningún país perfecto, no hay ningún país que se diga que sus habitantes viven la perfección, que viven la felicidad, no. Que no hay robo, que no hay delincuencia. Pero en cambio sí encontramos otras cosas. Eso de la drogadicción también es un flagelo que el diablo ha puesto para destruir las vidas, para destruir la paz entre las familias, entre la sociedad. Y nosotros vamos a estar pidiéndole a Dios también por eso. Si hay gente, amistades, familiares que tengan ese vicio, pedirle al Señor también que quite eso. También las enfermedades físicas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también se desgasta, entonces vienen las enfermedades, entonces le pedimos a Dios misericordia. También las enfermedades psíquicas, espirituales, como son el producto de las brujerías, de las hechicerías, de las maldiciones. Todo eso le vamos a pedir a Dios. Enfermedades así como personas que no pueden razonar, que están enfermas del cerebro y que no pueden razonar, que no pueden pensar, no pueden coordinar, no pueden hablar. Entonces, por todo le vamos a pedir a nuestro Dios que tenga misericordia. El autismo, por ejemplo, pedirle al Señor que liberte a nuestros seres queridos. Por los que son cortos de espíritu, enfermos de la mente, que tienen demencia, mucha gente demencia o esquizofrenia. También por todo eso pedirle al Señor, pedirle a Dios misericordia, que tenga esa misericordia y Dios nos oirá, el Señor nos escuchará. Entonces vamos a estar cada uno en su anhelo y en su petición. Hay personas que dicen, como yo no tengo enfermedades ni tengo nada de eso, pero entonces tengo un anhelo en mi corazón, tengo un deseo que Dios me cumpla, tal, esto, lo otro, entonces todo. Dios nos escucha, entonces vamos a estar orando a nuestro Dios, y lo mismo ya los hermanos y las personas que nos van a ver en el video también, y los invito para que confíen en Dios en este momento, crean en Dios y le pidan al Señor. Ojalá usted ore también con sus manos levantadas, si puede, y le pide al Señor. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nos presentamos delante de ti en estos momentos para pedirte misericordia, para pedirte que nos perdones y que tengas misericordia de todos nosotros. No mires nuestras debilidades, no mires, Señor, las faltas que hemos hecho ante ti. Mira, Señor, que nuestro corazón quiere servirte, que nosotros queremos hacer tu voluntad, seguir el camino recto, seguir el camino, la senda derecha que lleva a la eternidad, y queremos cumplir tus mandamientos, entender la doctrina y hacer tu voluntad, Señor, para agradarte en todo.
Queremos alabar tu nombre, queremos glorificarte, darte la honra y la gloria. Enaltecerte, mi Señor, y ponerte en alto porque tú eres nuestro creador, nuestro dueño. Eres el Dios eterno, poderoso, justo, que hiciste el cielo y la tierra, el universo, y que tú nos gobiernas, Señor, y gobiernas todo lo que es el planeta Tierra, a toda la humanidad. Y también eres el dueño y el creador de todos los demás elementos que hay en la naturaleza, mi Señor, y en el universo. Padre Santo, a ti te clamamos, a ti, que eres un Dios todopoderoso, grande y perdonador. Tú, Señor, que anduviste con Abraham, le hiciste promesas, y hablaste también con Isaac y Jacob, hiciste las mismas promesas, formaste un pueblo para que por ese medio de ese pueblo nosotros también llegáramos al conocimiento de tu verdad y de tus caminos. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor, tratando, Señor, de aprender la doctrina, de entender tus caminos, de hacer tu voluntad y agradarte. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todo aquel, Señor, que desea servirte, que desea seguir por este camino. Ayúdale, Señor. Liberta, Señor. Limpia. Quita enfermedades físicas, enfermedades espirituales, psíquicas. Destruye toda maldición, Señor, y sé tú sanando y libertando, quitando espíritus inmundos, reprendiendo espíritus inmundos que vienen a atar y que vienen a esclavizarnos o a poseernos para hacernos sufrir, para amargarnos. Señor, liberta, limpia, rompe cadenas, ligaduras, ataduras y destruye la obra maligna. Rompe, Señor, toda trampa maligna. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Creemos en ti, confiamos, Señor, en tu misericordia y en tu amor y en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos. Gracias en el nombre de Jesucristo. La honra, la gloria sean para ti, desde ahora y para siempre. Señor, bendice esta nación aquí en Islandia. Bendice, Señor, como tú lo dijiste desde el principio, que estarías transformando corazones poco a poco, que todo sería progresivo. Bendice los hermanos, las hermanas que están presentes, los que no pudieron venir, y sé tú dándole, Señor, inteligencia, sabiduría, conocimiento, doctrina, y bendíceles y dale lo espiritual. Da los dones espirituales, Señor. Dales paz y bendición, mi Señor. Rompe, Señor, toda la envidia del enemigo contra ellos. Gracias, Señor. Tu misericordia sea sobre nosotros, desde ahora y para siempre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Gracias, eterno Dios. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. La honra y la gloria sean para nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias también a todos los que nos ven en este video. El Señor les bendiga.